Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas. Este es el segundo capítulo que destinamos a los arreglos no acoplados y hoy toca el turno de los arreglos de fuente puntual, en el que los temas que veremos el día de hoy son arreglo de fuente puntual no acoplada simétrica, efectos de la cantidad, efectos del orden de altavoz y el arreglo de fuente puntual no acoplada asimétrica. Pues bien amigos, dicho lo anterior, comenzamos. Empecemos por el arreglo de fuente puntual no acoplada simétrica, ángulo de apertura mayor a 0 grados, desajuste de nivel igual a 0 decibeles. Otros términos utilizados son el arreglo de dispersión de haz o de punto de origen. Y de nueva cuenta vamos a utilizar la caja trapezoidal a 2 vías como referencia de altavoz de primer orden. Y partiendo del concepto de el arreglo de fuente lineal no acoplada, donde ya sabemos que únicamente nos funciona en el campo cercano, el arreglo de fuente puntual será una dispersión en campo cercano, ya que la suma está limitada por el espaciado entre altavoces. Y recordando un poquito la fórmula de Harry Olson, sabemos que la relación de presión o contornos de nivel, como lo hemos visto hasta el momento, es un vector que está en función del radio del arco que forman dos altavoces en ángulo de apertura, así como de la distancia entre ellos y por ende de la longitud de onda. Y es que a diferencia del arreglo de fuente puntual acoplada, donde el punto de origen o el radio se modifican únicamente por el ángulo de apertura entre altavoces, en el arreglo de fuente puntual no acoplada se modifican tanto por el ángulo de apertura, desplazamiento sobre el eje o desplazamiento lateral. Además de saber que aunque el ángulo de apertura sea el mismo, el radio o el punto de origen es completamente diferente para la versión acoplada de la no acoplada. Y como dije en mi video anterior, esta vez vamos a hacer nuestro análisis ya basados en el comportamiento del arreglo y no en un análisis tan matemático como lo vimos en la fórmula de Harry Olson. Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo de dos elementos de primer orden en un ángulo de apertura de 45 grados respectivamente, es decir, un ángulo de apertura unitario, y entre ellos existe una distancia física de 2 metros. Y como es lo más lógico, al no existir solapado, no existe combing, y por lo tanto las respuestas son casi iguales, a excepción de una variación de nivel, siendo la de color rojo, que es la respuesta en el eje de cada altavoz, la más alta. Y cuya variación de nivel se hace aún más evidente si tomamos el mismo arreglo de dos elementos de primer orden en un ángulo de apertura unitario, pero ahora con una distancia física de 4 metros. Ahora, si tomamos el mismo arreglo de dos elementos de primer orden, pero ahora a un ángulo de apertura de 22.5 grados, en primera instancia pensaríamos que existe combing debido a que existe solapado. Sin embargo, podemos apreciar que es casi nulo debido a que la distancia está haciendo su parte. Veamos ahora qué sucede con el hecho de agregar un tercer altavoz, es decir, ahora tenemos un arreglo de fuente puntual no acoplada con tres elementos de primer orden en su ángulo de apertura unitario. Y a simple vista se puede ver esa enorme cancelación que se está presentando entre los 125 y los 250 Hz, debido a que las bajas frecuencias, que son muy omnidireccionales, se están colando en la interacción del primero sobre el tercer altavoz y viceversa, lo que me está provocando desajustes de fase y por ende esa cancelación. Ahora, si aumentamos el espaciado a 4 metros, vemos que se corrige ligeramente el problema con el coste de sacrificar nivel, además de que en algunas zonas entramos en la zona de combinación y aislamiento.
Entonces, en términos generales, vemos que el hecho de aumentar un tercer altavoz a un arreglo de fuente puntual no acoplada de primer orden no está siendo muy estable. En consiguiente, una primera alternativa sería incrementar el orden de altavoz y ahora tenemos un arreglo de fuente puntual no acoplada con tres elementos de segundo orden a su ángulo de apertura unitario 22.5 grados. Y vemos que el problema de la cancelación que se nos estaba presentando en el arreglo de tres elementos de primer orden casi ha desaparecido. Sin embargo, aún tenemos diferencias sustanciales de nivel en algunas zonas. Por lo tanto, si ahora aumentamos el espaciado entre elementos a 4 metros, vemos que se corrige bastante, pero bastante el problema. Es decir, ahora tenemos una respuesta mucho más homogénea, con el coste, por supuesto, de sacrificar un poco de nivel, principalmente en las altas frecuencias. Pero en términos generales, un arreglo de fuente puntual no acoplada con elementos de segundo orden es buena alternativa, además de que tenemos la opción de jugar con los desajustes de nivel, que son los arreglos de fuente puntual no acoplada asimétrica. Bien amigos, así terminamos este capítulo dedicado a los arreglos de fuente puntual no acoplada. En el siguiente capítulo estaremos entrando a los arreglos de punto de destino no acoplado. Mientras tanto, como siempre, esperando que este video sea de su agrado, no se olviden compartirlo, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayuda bastante a mejorar. Hasta la próxima.